102.9 Noticias. Información, diálogo y análisis en 102.9 Noticias. Edgar Vázquez, entrevista en 102.9 Noticias. 7 de la mañana con 43 minutos de 102.9 Noticias, primera emisión a través de Municipal FM y Municipal 720 en AM. Nuestro siguiente invitado es el coronel Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Coronel, bienvenido. Desde el año pasado hemos visto atónitos los detalles de esta defraudación, de este robo de cerca de 900 millones de dólares a los fondos del ISPOL. Lo que la ciudadanía quisiera saber, especialmente desde que usted desde hace algunas semanas está interviniendo en los diferentes medios de comunicación, denunciando el tema. Lo que la ciudadanía quiere saber y tener la seguridad absoluta es de que las autoridades de la función judicial están haciendo algo concreto por tratar de recuperar estos fondos. ¿Cómo se encuentran estos procesos, coronel? Buenos días. Buenos días, Edgar, y por su intermedio un saludo a toda la colectividad ecuatoriana. Efectivamente, nosotros también estamos preocupados, atentos de el avance de las investigaciones judiciales, porque se constituyen en un punto intermedio hacia un fin superior, que es la recuperación de los recursos. En ese sentido, le puedo informar que en Estados Unidos se encuentra en marcha una investigación que ya tiene dos autores confesos, que es Luis Álvarez Villamar, exgerente de operaciones del Decevale y también integrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil, quien asumió haber recibido 3.2 millones de dólares en sobornos del señor Chérez de un departamento en Miami. Y la semana antepasada sucedió algo similar con John Luzuriaga, exdirector de riesgos del ISPOL, quien indicó a las autoridades norteamericanas que recibió 1.4 millones de dólares en soborno. Entenderíamos que en los próximos días ellos tienen que pasar corte. Me parece que Luis Álvarez lo va a hacer el 12 de marzo y Luzuriaga le corresponde el 12 de abril. Y de ahí lo fundamental es esperar que surjan nuevos datos, informaciones, confirmaciones, cuentas, transferencias que nos permitan determinar responsabilidades de otros actores. En el ámbito nacional están en marcha 21 investigaciones, de las cuales 6 han llegado a la etapa procesal de instrucción fiscal, y de estas 6 ya una concluyó su audiencia de evaluación y preparatoria de juicios del caso Citadel, donde están procesados Javier Neira Salazar, su esposa Oriana Rumbea, el confeso en Estados Unidos Luis Álvarez y su yerno Gonzalo Navarro. Ahí estamos solamente a la expectativa de que el doctor Juan Carlos Terán, que es el juez, nos convoque a la emisión de su fallo, y lo lógico, lo normal, y ojalá no tengamos una ingrata sorpresa, es que estos 4 sujetos pasen a una audiencia de juicio. Estaba desarrollándose también la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso de Cevale, donde hay 10 procesados de los más altos niveles políticos y económicos de Guayaquil, y lastimosamente ahí sufrimos un incidente de un abogado que nosotros hemos insistido debe ser sancionado con mucha firmeza. Es el señor Joseph Norris, primo de la señorita juez que llevaba la causa, y que por varias oportunidades ha causado incidentes. En una primera instancia ya se sumó a la defensa de Oriana Rumbea. Eso provocó que la señorita juez se excuse, pasó a conocimiento del juez Ronald Guerrero, quien determinó que era el abogado el que no debía sumarse a la defensa que ya tenía esta procesada, y continuó el avance con la venia de la señorita juez Yanela Norris. Sin embargo, a inicios de febrero, este sujeto, en una evidente actitud de deslealtad procesal, quiso conectarse, la señorita juez no le permitió, y con ese pretexto le han plantado una recusación. Ese son el tipo de artimañas, de leguleyadas que nosotros nos enfrentamos, y que hemos puesto un oficio tanto al presidente de la Corte Nacional de Justicia como al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, para que nos reciba en una audiencia donde nosotros podamos plantear de manera directa estas inquietudes. Y en las otras 4 investigaciones que llegaron al nivel de instrucción fiscal, estamos a la expectativa que se convoque a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Coronel, es evidente que usted tiene muy clara la radiografía del tema. Yo le quiero pedir de favor y apelo a su sentido de la síntesis. Hay algunas personas que se pierden en el tema del ISPOL, de la defraudación del ISPOL. Por favor, háganos una síntesis de cómo empezó esto y quiénes son los principales involucrados. Empecemos por el señor Chérez, y desde cuándo viene el problema. Claro, efectivamente el tema ISPOL es un tema muy complejo que a nosotros mismos nos llevó varios meses comprender, porque además no teníamos acceso a la información, y que expertos financieros se les ha complicado
el analizar, el dilucidar todas las capacidades que aquí ocurrieron, pero para tratar de ser lo más didáctico posible para la colectividad ecuatoriana. El ISPOL tenía aproximadamente 1.550 millones de dólares de capital. De esos, 600 estaban destinados a préstamos con nuestros afiliados, que es lo único saludable. Y los 950 millones restantes estaban dirigidas a inversiones con terceros. De estos 950 millones de dólares, que son los que están en incertidumbre, hay 7 segmentos identificados. Una mal llamada Operación SWAT con el señor Cherres, que aquí nosotros mismos no sabemos qué hacía, porque se presentó primero como asesor, luego como inversionista, después se presentaba como estructurador internacional, como custodio, y por último quiso venderse hasta como filántropo de la Seguridad Social. Está una especie de jugador estrella en las finanzas del ISPOL, ¿no? Claro. Esta mal Operación SWAT... Arquero, centrodelantero, mediocampista, técnico y dirigente. Efectivamente, de otra manera de chiste hemos dicho, él cobraba el córner, cabeceaba, anotaba el gol, quitaba el penal y además cobraba el penal. Y quizá pedía el VAR también, ¿no? Imagínense, pero había esta impaciencia de las autoridades internas del ISPOL, pero también de los organismos de control. Esta es una primera operación de 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna que los perdió el ISPOL. Una segunda operación es los bonos con pacto de recompra, que el ISPOL entregaba dinero y nunca se quedó ni siquiera con la garantía de los bonos. Los mantiene hasta ahora el señor Cherres. Por eso es que es una falacia cuando sale David Proaño, el ex director del ISPOL, a decir, ejecuten las garantías. ¿Qué garantías podemos ejecutar si no están en nuestro poder? Y donde debían estar, que era el de Cebales nos manifiesta, no somos nosotros custodios. El tercer monto es una aparente compra de bonos puros, pero que tiene la misma particularidad. No, compraban en ficción o en realidad los bonos, pero nunca nos han entregado bajo nuestro poder. Solo ahí suman aproximadamente 700 millones de dólares entregadas a empresas del señor Jorge Cherres. Ese es el nivel del acceso que tuvo este sujeto a nuestra final. Y luego tenemos montos menores en fideicomisos que realmente se constituyeron en préstamos fingidos de inversiones a 36 empresas por un monto de 69 millones de dólares. La compra de obligaciones, es decir, de deuda que emiten las empresas para evitar obtener préstamos, ellos solicitan autorización al organismo de control, que es la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, y emiten deuda a un plazo determinado de rendimiento, ahí están 47 millones de dólares. Y en compra de facturas comerciales negociables, otros 47 millones de dólares. En estos últimos 2 tramos, los negocios en sí no son malos, el problema es que en el ISPOL se realizaban como empresas vinculadas entre ellos, y ahí está el caso de Cuadrán, de Elcor, Vertizo Lubles, cuyos principales ejecutivos fugaron a Estados Unidos. Y finalmente, el tramo de los terrenos improductivos, que tienen unos sobreprecios descomunales, como el caso de Ambiense en Guayaquil, que nos vendieron el de 7 millones, un terreno por cuya mitad pasa el gasoducto y tiene una afectación de 20 metros a cada costado y tiene un desnivel, imagínense. O el caso de Anchamaza en un dicho, que los vendieron en 14.8 millones de dólares en 2015 y a la actualidad el avalúo catastral es de 500,000 y un avalúo comercial que nosotros hicimos no llega ni a 4 millones. Entonces, ese tipo de atracos terribles es lo que ha sufrido el ISPOL. El señor Cherres, a nuestro modo de ver, no es el autor principal, es un... Eso le iba a preguntar, porque obviamente este señor pudo haberse movido con mucha agilidad, pero es obvio que tenía el viserazo, como decimos en lenguaje coloquial, de las autoridades, y quizá de las más altas. ¿Qué sospechas tiene? No, ni sospechas, tenemos serios indicios, muy claros, evidentes. Inclusive la asistencia penal nos ha permitido confirmar. Miren que el señor Cherres, ante esta operación SWAT que ya le narré, la de diciembre del 2015 a inicios del 2016, la Superintendencia de Bancos de la época le solicita información al ISPOL el 13 de enero, y hay mensajes del señor Cherres a Luz Uriaga el 15 de enero específicamente, donde le dice, mira, entrégale a la super de bancos esto y nada más. Y disculpen el término, ya cabréate, porque yo tengo línea directa con el ministro del Interior. ¿Quién era el ministro del Interior? El doctor José Ricardo Serrano Salgado. Pero uno podría decir, Cherres solamente se está bufanando. Bueno, no es así, porque efectivamente aquí yo tengo documentos que el 15 de enero se le dio contestación a la Superintendencia de Bancos en los términos que les indica el señor Cherres en ese mensaje, pero sorpresivamente ahí cesaron las actividades de control. Ahí cesaron las actividades de control. Y el señor Serrano se permitió decir luego que le conoció a Cherres 3 meses después, recién en el terremoto de abril del 2006. Miren las mentiras. Posterior conocemos ahora ya las transferencias que recibió la señora María Paula Christiansen de este sujeto Cherres, y la señora María Paula Christiansen es una persona muy, pero muy cercana al señor José Serrano, ¿no? Ya vimos en mensajes del
de interceptaciones telefónicas, de un caso que fue juzgado, que es el de los contratos del Ministerio Interior, que es una documentación pública y que yo les recomiendo que accedan, donde la señora María Paula Christiansen en el 2017 le dice al prófugo Boris Platonov, ¿sabes qué? Fuimos al cumpleaños de Belén y yo fui con José, y además ya te he dicho que él no quería que saquen las fotos, ya han sacado. Y en otra línea posterior le dice, yo te he manifestado que cuando José Serrano te quiere ver, es ese momento. O sea, es una relación personal, pues ya no es solo una relación profesional. Preguntémonos la señora María Paula Christiansen con quién está viviendo ahora en Miami, y se van a dar respuestas muy claras del nivel de complicidad que tenían las más altas autoridades de control, porque esto es del Ministerio Interior. ¿Con quién está viviendo ahora en Miami la señora Christiansen? Y yo les doy la pista nomás, pero ustedes son los periodistas acuciosos, verifiquen, pues no. Por ahí andan ahora hasta de medias maratones y todo. Ahí van a darse cuenta ustedes cómo se va configurando el círculo de corrupción que atacó los dineros del ISPOL. Y súmele a los otros organismos, me refiero a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la señora Suan Mansur, al mismo Ministerio de Economía y Finanzas de Patricio Rivera Llanes, al Banco Central de Diego Martínez, a la Superintendencia de Bancos del señor Cristian Cruz y del abogado Pedro Solís. Es decir, todas las más altas esferas del gobierno ecuatoriano hicieron vista a un costado y además fueron cómplices. ¿Por qué le digo cómplices? La operación SWAT del 2016 en el Banco Central está registrada de manera manual porque, sobre pretexto, ese día falló el sistema. ¿Me pueden dar esa explicación una institución financiera del calibre del Banco Central? Es impresentable. Ahora, la institución representada por usted, sus abogados, ¿ha planteado oficialmente la incorporación de José Serrano en esta investigación? Nosotros recibimos en el mes de diciembre del 2021 un oficio de mi general Lino Proaño Daza, que fue jefe de Estado Mayor, entiéndase, el segundo general a cargo de la institución, en el que nos manifestó que en diciembre del 2015, al solicitarle al entonces coronel David Proaño, director general del ISPOL de ese entonces, la información de inversiones del ISPOL, recibió una negativa. O sea, imagínense el nivel de audacia, el nivel de indisciplina. Un coronel no le cumplió la orden al segundo general de la institución. Eso no lo hace, sino que cuenta con una veña de carácter superior. Y claro, lo que sí sucedió es que 2 días después, mi general Lino Proaño, el segundo general de la institución, se ha convocado al despacho del señor José Serrano y tengan un altercado porque Serrano le había manifestado por qué está solicitando esa información, que eso es atentar a la estabilidad institucional. Imagínense, transparentar los datos ha sido atentar a la estabilidad institucional. Ese oficio nosotros le corrimos traslado a la Fiscalía para que le tomen la versión tanto a mi general Lino Proaño como al señor José Serrano. El señor José Serrano ya fue a dar versión y lo que hizo es tratar de victimizarse, indicando que desde hace 3 años el coronel Renato González vive un delirio de persecución en contra de este sujeto. Imagínense el nivel de audacia, de cinismo y de sinvergüencería que tienen estos sujetos. Ahora, coronel González, hay algunas otras personas que se han sumado a las investigaciones y que incluso tienen algunas medidas muy concretas de parte de los organismos jurisdiccionales. El general Enrique Espinosa, el señor Núquez. ¿Cuáles son las responsabilidades de estos 2 ciudadanos? A nuestra vista gravísimas, pero lastimosamente nosotros no dirigimos las investigaciones, eso le corresponde según el Código Orgánico Integral Penal a la Fiscalía General del Estado. Enrique Espinosa Los Monteros fue director general del ISPOL desde 2013 al 2015, precisamente el periodo en que hemos identificado empiezan a realizarse esta serie de operaciones irregulares, como la compra de un bicho, la compra de Ambienza, los pasos iniciales para una urbanización en Montecristi de 200 casas, que solo se han vendido 4, una primera operación SWAP por la cual el ISPOL tenía $85 millones en bonos 2015 y a pocos meses de que recuperemos ese capital, se los cambiaron por bonos 2024 por una casa de valores que ahora está en liquidación como Val Pacífico y donde participaron empresas del señor Héctor San Andrés como Capital Ventura y Ventura Casa de Valores, que también está en liquidación. Y el señor Héctor San Andrés, amigo muy cercano de la ex superintendenta de Compañías Valores Seguros, Suan Mansur, al punto que ella presentó certificado de honorabilidad de él para su proceso de ratificación en el cargo. Esas son las responsabilidades del señor Enrique Espinosa Los Monteros, pero además, al allanarle su casa el 23 de febrero del año pasado, le encontraron una tarjeta de crédito a nombre de otra persona, y este es uno de los mecanismos que ha confesado Luzuriaga se utilizaba para el pago de dineros que realizaba Chávez a quienes a él le interesaban. Y en el caso de Rafael Núquez,
era el director económico financiero, precisamente en asistencia internacional de Estados Unidos hay 3 portafolios, uno con las siglas JL, que se entiende el John Luzuriaga, y que ya confesó, otra con las siglas RN, que me imagino claramente es Rafael Luque, pues no. Y el tercer portafolio es EEDM, es decir, Enrique Espinosa de los Monteros. O sea, no hay a dónde perderse. Pero lastimosamente, le reitero una vez más, la Fiscalía tiene que encontrar indicios fuertes de responsabilidad para formular cargos y a veces no se los encuentra de manera fácil, y es por eso que inclusive se dan dictámenes advertidos que, dicho sea de paso, nosotros hemos presentado un pronunciamiento de oposición porque consideramos que todos estos sujetos deben pasar corte independientemente de los vínculos que ellos tengan, inclusive con exfuncionarias del Consejo Nacional de la Judicatura. Coronel González, hemos escuchado que el tema incluso golpea las puertas de familiares del ex contralor Pablo Celi, exactamente de su hermano Esteban Celi, quien ya ha sido encausado en el caso Las Torres. Así es, mire que en la última transferencia del 2019 de $32.280.000 que el ISPOL realiza hacia el DCVale para una supuesta compra de bonos 2028, esto no aconteció, y lo que sucedió es un festín de estos recursos. De esos 32 millones, 15 millones se quedaron con disposición del señor Cherres, 11 millones pasaron al libre albedrío del señor Javier Neira Salazar, y de esos 11 millones del señor Javier Neira Salazar, su esposa, Oriana Rumbea, saca un cheque de emergencia y transfiere casi $300,000 al fideicomiso Corpo 6 acá en Quito, y este fideicomiso adquiere la vivienda de José Luis Esteban Celi de la Torre, hermano de Pablo Celi de la Torre. Ese es un primer vínculo fuerte del caso ISPOL con el caso La Torre. ¿Y cuánto costó esta casa? ¿Perdón? ¿Cuánto costó esta casa de Esteban Celi? Aproximadamente $600,000. O sea, la mitad de la casa se pagó con recursos del ISPOL. ¿Y dónde está ubicada esta casa? En el sector de Cumbayá, y fue allanada la semana anterior. Bueno, no ha de ser una casa pequeña, ¿no? No, me parece que es una media agua nada más. Claro. Para el nivel de ellos, ¿no? Por supuesto. Imagínese. ¿Qué acciones se toman? Usted lo ha mencionado insistentemente el día de hoy, sobre la ex superintendente de compañía Suad Mansur. Y le planteo este tema porque el que fue superintendente, el señor Anchundia, él fue llevado a juicio político, fue destituido, una sesión sin pena ni gloria, pero eso no le restituye los fondos, ¿no es cierto?, al ISPOL. Es más, ahí creo que quedó, no sé si es que el señor tiene responsabilidad penal sobre este tema. Claro, hay que diferenciar los diferentes ámbitos en los cuales se ejerce la lucha del ISPOL. Por ejemplo, este es uno de los ámbitos más importantes, el mediático. El crimen organizado está pretendiendo constantemente amordazar al tema ISPOL, al punto que desde el día domingo me tienen bloqueada mi cuenta de Twitter porque les da perra las verdades que se les dice. Pero otro de los ámbitos es el administrativo y también el político. Bueno, el señor Anchundia fue sancionado en el ámbito político porque no tiene ninguna repercusión. Lo que nos interesa es el ámbito penal para determinar sanciones de esta índole, pero sobre todo, y reitero, todo esfuerzo que se realice tiene un objetivo final común, la recuperación de cartera. Porque la responsabilidad de Anchundia es en el control o no sobre DCVale, Casa de Valores. La superintendencia de compañías teóricamente hace ese control a las casas de valores. No solo las casas de valores fueron sumamente complacientes con las empresas calificadoras, con las empresas auditoras que en el caso de Cuadrán fingían balances positivos, con el mismo DCVale, con la bolsa de valores. O sea, es una telaraña de crimen organizado, político, económico, transnacional, como lo hemos denominado. Y yo le decía a la señora Suad Mansur, muy suelta de huesos, fue a la Asamblea Nacional a decir que ella se ha cumplido su labor de control, situación que no es así, porque usted ve que ella fue superintendente de compañías, valores y seguros del 2011 al 2018, el periodo más crítico donde pasaron toda esta serie de barbaridades. Claro, una cosa es la que nosotros podemos estar reclamando constantemente en los medios y otra es la que en su momento ya se determina en el campo procesal, porque en este país nadie roba con factura, pues discúlpenme, y las autoridades de control, acaso que son ingenuos que van a firmar documentos dando disposiciones contrarias a la ley, pero disponen pues, los operativos son los que cumplen las disposiciones, pero es con la veña de ellos, o en el Banco Central, el registro manual de la operación Suave, 327 millones, no supo el señor Diego Martínez, el Ministerio de Economía y Finanzas no se enteró que de un día para el otro esos bonos ya pasaron de propiedad del ISPOL a la propiedad de Nascunco, que es una filial de Citibank. O sea, no nos quedan ingenuos, ¿no?
Bueno, estamos hablando de 950 millones de dólares, una cifra tremenda, enorme, inconmensurable, que le pertenece a los señores policías en servicio activo y servicio pasivo. Esto ya está, este hueco, ¿no es cierto?, que representa semejante cantidad, ¿ya está acaso angustiando las finanzas de la seguridad social de los policías? Mire, es una afectación sumamente grave porque implica el 60% del capital que tenía el ISPOL. Eso en una empresa técnicamente ya estaría en quiebra. Claro. En este momento nosotros, claro que ya tenemos afectaciones porque desde hace 2 años no hemos podido retomar el otorgamiento de préstamos a nuestros afiliados. También el precario sistema de salud policial que todos sufrimos las consecuencias es producto de varios años que no se transferían los recursos que tiene derecho esos centros médicos. Y además, por suerte, gracias a la apertura del actual gobierno que nos ha mantenido un pago puntual de los aportes patronales y personales, hemos también podido cumplir las pensiones. Pero si no recuperamos esa cantidad de recursos, cualquier momento están en riesgo hasta las pensiones de nuestros afiliados. Entonces, es una grave afectación que a veces no se comprende porque no tienen, por ejemplo, no han sufrido nuestros afiliados una demora en el pago de sus pensiones, entonces piensan que todo está normal. Como le digo, cualquier empresa en que sufre un ataque del 60% de su capital, técnicamente está quebrada y debería cerrar sus puertas. Por supuesto. Coronel, queremos agradecerle por este reporte bastante abreviado, pero muy concienzudo de lo que ha sucedido con los fondos del ISPOL. Esperamos pues que se sigan adoptando las medidas necesarias para la recuperación de estos dineros. Gracias por esta charla, coronel. Gracias, Edgar, y un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Muy amable.